Bueno, y ahora para terminar, vamos a ver qué nos inventamos para este final. Por ejemplo, ustedes saben pues que al principio, pues nosotros tenemos un crédito en donde se ve pues el tema del video en este sentido, los creadores y algún elemento que sea descriptivo bueno, al chiste o a la animación próxima a ver. ¿Ok? Entonces, al final, nosotros tenemos un espacio, que sería este, en donde pues se acaba el chiste. ¿Ok? Si se fijan, ese espacio pues lo tenemos en blanco. Este color blanco nosotros si queremos lo podemos cambiar yendo aquí al menú Composition, Background Color, y ahí escogemos el color que nosotros querramos. ¿Ok? Esto es un ejemplo. ¿Ok? Pero entonces yo en este sentido me gustaría dejarlo blanco. ¿Ok? Más o menos un blanco medio grisáceo por ahí más o menos. Y le damos OK. Entonces, ¿qué nos inventamos aquí ahora? Pues aquí ahora podemos poner, no sé, el logo o los creadores, el logo de los creadores, que en este caso sería David Martínez y Omega Studio. ¿Ok? Pues sencillamente yo puedo, por ejemplo, seleccionar la herramienta de texto y escribir aquí, por ejemplo, el fin. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir el fin o la palabra fin. ¿Ok? La seleccionamos con comando A para sombrearla. Y aquí al lado aparece una tableta que se llama la tableta de Characters Panel, en donde nosotros podemos bregar con todos los parámetros de esa letra. Por ejemplo, vamos a escoger un color. Podemos escoger un color verdoso, diría yo, más o menos como el color del dinero, para que siga el mismo ejemplo. Podemos subir el tamaño de la letra, más o menos ahí. Vamos a ponerle unos 300. O vamos a poner 200 para que no sea tan grande. Y entonces podemos escoger el tipo de fuente. En este caso tiene Times. Pues yo me gustaría escoger algún tipo de fuente que tenga que ver o que parezca al dinero. Si no encuentro la que creo que es para usar en dinero, vamos a escoger por ejemplo una algo rápido. Vamos a escoger una Caslon Pro. No, no me gusta. Vamos a escoger una Crack. Esta está bien. Ok, escogemos una Crack. Y entonces acá abajo tenemos una tableta de Paragraph en donde podemos escoger el texto para posicionarlo, sea left, right o center. ¿Okay? Y si tenemos algún párrafo, pues las respectivas propiedades de párrafo para indent o justificado, etcétera, etcétera. ¿Okay? En este sentido, pues vamos a dejarlo centralizado y vamos a colocarlo en el centro. ¿Okay? Yo voy a acercarme un poquito y vamos a colocar el anchor point en el centro. Okay, a mí siempre me gusta trabajar con el anchor point en el centro por si acaso en algún momento yo tengo que rotar, etcétera, etcétera. Okay, vamos a retirarlo. Y entonces yo puedo en este sentido crear un tipo de animación. Si yo escojo el texto y vengo aquí al layer del texto, si se fijan, el icono es una T de test, y darle una propiedad de 3D. En este caso sería presionando el botoncito del cuadrado. Al presionar el botoncito del cuadrado, o mejor dicho del cubo, aparecen las propiedades para poder manejar este objeto en tercera dimensión. O sea que yo puedo, por ejemplo, seleccionar mi texto. Vamos a ir al frame final, donde se supone comience, o mejor dicho, termine la animación. Vamos a seleccionar entonces un keyframe de position. Presionamos la letra P, hacemos el keyframe de position
y seleccionamos la flechita que está en el axis de Z. ¿Ok? Entonces, al seleccionar la flechita del axis de Z, podemos mover hacia el lado o hacia arriba para entonces traer hacia la cámara la palabra fin. Entonces, más o menos yo la puedo dejar aquí, en este punto. ¿Ok? Y vamos a decir como 8 frames más adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Unos 15 frames por lo menos. Seleccionamos nuestro axis en Z y entonces bajamos. Bajamos ese fin hasta llegar a una posición que nos guste. ¿Ok? Más o menos ahí, en fin. ¿Ok? Podemos entonces hacer ahora un run preview de esta zona para ver cómo se comporta ese fin al final. ¿Todo ese dinero? No lo sé, nunca se los he dado. Todo ese dinero. Y miren qué bien, el cimbal, cuando el cimbal suena, cayó exactamente cuando la palabra fin llegó a su punto. Vamos a verlo otra vez. ¿Todo ese dinero? No lo sé, nunca se los he dado. ¿Todo ese dinero? Ok, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces nosotros podemos coger y si queremos podemos colocar aquí abajito un tipo de calce donde indique un copyright. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto, cliqueamos y comenzamos a escribir. Creo que con opción R se crea la R de copyright o de derecho reservado. Entonces escribimos David Martínez Animation Studio y Omega Studio. ¿Ok? Entonces, comando A para seleccionar todo el texto. Vamos a cambiar la fuente. En esta ocasión vamos a escoger una Eurostyle, por ejemplo. Vamos a escoger una Bold. Y vamos a bajarle el punto como a 15 puntos. Muy pequeño. 30. Todavía muy pequeño. 50. Ahí más o menos tenemos un tamaño aceptable. Okay, vamos a colocarlos en el centro. Como siempre les dije, a mí me gusta siempre tener el anchor point centralizado. Recuerden que el anchor point siempre lo movemos con esta herramienta que se llama el Pan Behind Tool. ¿Okay? Selecciono el anchor point y lo muevo un poquito para arriba, más o menos en el centro. Esas son manías mías, ¿okay? Pero a veces se me olvida cambiarlo y si de repente yo quiero animar algo y el anchor point es necesario en cierto lugar, a veces se forma un revolú que hay que como que volver a empezar para entonces asegurarse que el anchor point está en su sitio para entonces crear la animación que uno tiene en mente. ¿Okay? Por eso yo pues, como tipo manía, pues coloco el anchor point siempre en el centro. Ok, pues vamos a subirlo un poquito más. Yo diría que puedo subirlo más o menos ahí, para que quede dentro de los Title Safety Zone Area. Ok, vamos a subirlo un poquito más. Vamos a coger el Selection Tool y vamos a subirlo un poquito más. Ok, aquí yo ya estoy seguro de que todo texto que yo quiera que la gente vea se va a encontrar dentro, como les dije desde un principio, desde el Title Zone, dentro del Title Zone Safety Area. ¿Okay? Ahora yo quisiera jugar con este tipo de letra. No voy a hacerle la misma animación que hice con la palabra fin. Yo también pudiese seleccionar el texto y crear algún tipo de animación en la que, por ejemplo, el texto entre del lado, que se ajuste
aquí más o menos en el centro, o que venga de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la opción After Effects. Viene en su paquete, viene con presets de animación, los cuales usted no tiene que pasar el trabajo de estar creando animaciones. After Effects tiene unos presets los cuales usted se lo aplica, por ejemplo en este caso a texto, usted le aplica esos presets. Si le gusta el preset, muy bien. Si no le gusta el preset, usted puede entonces alterar ese preset. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, escogemos este texto y vamos aquí a Window no, Animation, y en Animation buscamos el menú que dice Browse Presets. Cuando nosotros seleccionemos Browse Preset, la aplicación Bridge, que es el puente entre todas las aplicaciones de Adobe, me va a abrir, y va a abrir específicamente en el lugar donde se encuentran los archivos, templates, o mejor dicho, presets de After Effects. Vamos a darle Browse Presets y esperamos un par de segunditos en lo que la aplicación Bridge abre. Si se fijan acá abajo en el dock, la aplicación Bridge ya está abierta y aquí subió. ¿Ok? Entonces me llega, si se fijan en el directorio, Computer, Mac Pro, Application, luego sigue viajando hacia el programa Adobe After Effects CS4 y llega al folder de Presets. ¿Ok? Aquí en Bridge yo voy a navegar hacia el sobrecito que dice Test. ¿Ok? Double clic y entro en ella. Y tengo toda esta gama de sobrecitos donde yo puedo encontrar dentro de cada uno distintos tipos de animación para texto. Ya estos son presets que tiene Adobe creado. Por ejemplo, yo puedo ir al preset de 3D Test. Vamos a ver qué tenemos ahí. Double clic para entrar. Y cuando seleccionamos uno, se abre una ventanita de preview aquí a mano derecha y me enseña un preview de cómo funcionaría ese texto. Y así según usted cliquea y va apareciendo un preview de ese texto, cómo se comportaría. Este me encanta, este algún día lo voy a usar en algo. ¿Ok? Y muchas veces cuando ustedes observan o están buscando algún preset y ven algún tipo de animación así, este tipo de ejemplo como que se les queda grabado en la mente. Y de repente algún día ustedes ven un anuncio en la TV y como que de repente ven una animación que ya ustedes han visto antes y ahí se dan cuenta que ustedes dicen, ah, pero si ese anuncio lo hicieron con After Effects. ¿Ves? Vamos entonces un momentito para el lado a otro directorio. Vamos a buscar en el sobre de Animate In. En Animate In, déjame ver qué puedo encontrar. Algo que me guste, que vaya al acorde. Ese drop-in está aceptable. Fade up. Okay, siempre tengan en mente que pueden usar que vaya a la par con lo que ustedes están creando. Yo creo que este de Fade, ¿cómo se llamaba? El Drop In By me está gustando. Ok, pues vamos a decir que yo escojo este. Yo quiero escoger este. Pues ¿qué hago ahora? Yo lo que hago es que le doy double click y al yo darle double click, Bridge entiende y After Effects entiende que yo escogí ese ejemplo, ese template, y él va a aplicar ese archivo o este template, lo va a aplicar al texto que ya yo tengo seleccionado en After Effects. O sea que le doy double click y brincamos After Effects y de repente la animación es aplicada a ese texto.